Inicio. Bienvenidas y bienvenidos al Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Les agradecemos por acompañarnos en una más de nuestras conferencias, que son espacios de diálogo que nos permiten difundir investigaciones y conocimientos generados en el ámbito académico, social, cultural, natural. En esta ocasión nos convoca nuestra exposición temporal Impronta Femenina, Costa Rica 1821-2021, inaugurada en el 2020 y producida para conmemorar los 200 años de independencia, a la vez que visibilizar el legado de las mujeres en la historia de nuestro país. En la muestra, compuesta por la biografía de 24 mujeres, se encuentran Yolanda Obreomuno y Eunice Odio, de quienes queremos hoy dar a conocer su trayectoria y visibilizar sus aportes a la literatura costarricense. Sabemos que elegimos perfectamente cuando invitamos a las señoras Mía Gallegos y Emilia Macaya, también escritoras e investigadoras de Yolanda y Eunice, a ser parte de este espacio. Doña Mía, doña Emilia, muchas gracias por aceptar acompañarnos. Realmente nos honran con su participación. Buenas Ah, tardes. buenas Buenas tardes. tardes, encantada. Aunque sé que la mayoría de ustedes las conocen, me permito presentarles una breve reseña de su amplio, interesante y apasionado trabajo. Mía Gallegos Domínguez es costarricense y una reconocida poeta y periodista con una extensa trayectoria en las letras contemporáneas de Costa Rica. Ha publicado libros de poesía, prosa poética y ensayo. Su obra literaria se compone, entre otras, de Golpe de Albas, Los Reductos del Sol, El Claustro Elegido, Los Días y los Sueños, El Umbral de las Horas, La Deslumbrada, Tras la Huella de Eunice Bodio, Para alcanzar la espuma y la más reciente, Es polvo, es sombra, es nada. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Aquileo Echeverría en la rama de poesía y el Joaquín García Monge en periodismo cultural por su trabajo televisivo y radiofónico. Se le otorgó también el Premio Joven Creación de la Editorial Costa Rica y el Premio Alfonsina Storni de Argentina. Doña Mía es integrante de la Academia Costarricense de la Lengua desde el 2015. Emilia Macaya Trejos nació en San José, Costa Rica. Es doctora en literatura con el discurso de la feminidad para una lectura femenina de textos hispánicos. Se desempeñó en la Universidad de Costa Rica como decana de la Facultad de Letras, profesora catedrática y profesora emérita de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura. Su trabajo literario se compone de ensayo, cuento, novela, artículos y crítica literaria. Algunas de sus obras son La sombra en el espejo, Más allá de la frontera, Cuando estalla el silencio para una lectura femenina de textos hispánicos, Espíritu en carne altiva en torno a la obra de Yolanda Oremono, 10 días de un fin de siglo y Más allá del río. Se le ha otorgado el Premio Áncora de Literatura por su obra La sombra en el espejo y el Premio Aquileo Echeverría de novela por Más allá del río. Actualmente se encuentra preparando su tercera novela del Tríptico del Tiempo y Transitando la Vida, una recopilación antológica de sus obras de los últimos 40 años. Con ansias esperamos poder leerlos pronto. Doña Emilia es integrante de la Academia Costarricense de la Lengua desde el 2002. Iniciaremos con la presentación de doña Emilia sobre Yolanda Oreamuno y a continuación escucharemos la propuesta de doña Mía. Con gusto atenderemos sus consultas por medio del chat al finalizar ambas presentaciones. Le cedo la palabra a doña Emilia Macaya. Bienvenida. Muchas gracias, bien hallada. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, que veo que hay un nutridísimo público que agradecemos especialmente. Yolanda Oreamuno nace en 1916 y muere en 1956. Apenas 40 años de vida, que además transcurre en la primera mitad del siglo XX. ¿Y qué significó para las mujeres como ella habitar en ese siglo? Una experiencia nada fácil, por cierto.
Y aquí quería comenzar mi intervención, pues uno de los más grandes valores de Oriamuno es haber abierto caminos para nosotras y habernos enseñado las nuevas claves del ser y del hacer de las mujeres en Costa Rica. Hablar de ella es pagar una deuda inapreciable que nunca debe olvidarse, nunca debemos olvidar. Ciertamente, la historia de las feminidades tiene en el siglo pasado 3 rasgos muy evidentes en relación con las mujeres. A ellas se las sustrae del espacio público, se las recluye en lo privado y se les niega el derecho a una palabra propia, a una palabra desde sí para sí, desde ellas y para ellas. Y ante estas 3 negaciones es que se levanta el hacer de Oriamuno como mujer y como autora a fin de subvertir el orden que sostiene esas prohibiciones, que sostiene esas contenciones para ampliar la visión del mundo y dar un lugar activo y cierto a las mujeres. Cada quien, desde luego, resaltará en la obra de Yolanda Oriamuno lo que juzgue pertinente ante las muchas dimensiones que esta obra posee en esa breve pero fructífera labor que Oriamuno llevó a cabo. Sin embargo, siempre me ha parecido que su luz en cuanto a los derechos femeninos para actuar válidamente en este mundo constituye uno de los rasgos más notables. Para ilustrar lo anterior, me valdré de 3 aspectos, 3 territorios que podremos recorrer a tono con las rutas, hablando de rutas que abrió para nosotras. El camino de una educación femenina planteada bajo nuevas formas. El ensayo ¿Qué hora es? Es el ejemplo imperdible. El derecho a definirnos desde nuestra mirada y desde nuestra palabra, no a partir de una mirada y de un decir ajeno. Y para eso tenemos la maravillosa ruta de su evasión, su novela. Y finalmente, tercer rasgo, el poder de la autoría femenina como vía poderosa de subversión ante el orden establecido. Yolanda se desenvuelve en una sociedad patriarcal. ¿Qué entendemos por patriarcado? No en vano escrito con mayúsculas. En principio, y muy brevemente, comprende, como su nombre lo señala, las llamadas sociedades del nombre del padre, o sea, aquellas donde la legitimidad se da por vía paterna. Nos construye un lugar en el mundo, nos legitima el hecho de adherirnos a ese nombre del padre. Precisamente, quien carecía de padre reconocido recibía el apelativo de ilegítimo, injustísimo apelativo. Yo prefiero hablar de que esas personas, en lugar de ilegítimos, más bien eran hijos de padres irresponsables. Creo que esto ha cambiado, vale apuntarlo, y se ha llevado a cabo como un logro de nuestros tiempos y como un logro de los haceres femeninos y de las insistencias femeninas en nuestros tiempos. Dicho en otras palabras, y para condensar la definición, el poder en cuanto a actuar y ser válidamente, o sea, el poder, también con mayúsculas, es paterno y por lo tanto es masculino. ¿Y cuáles son las sociedades patriarcales? Podríamos preguntarnos.
Hasta el momento todas, con mayores o menores matices, con mayores o menores reivindicaciones alcanzadas, todas, y la nuestra también. Visto así, ¿qué significa para una mujer que escribe, como es el caso de Yolanda Oriamuno, haber nacido en una sociedad patriarcal? Ante todo, comprobar que los hechos del lenguaje, las palabras, los textos en general y muy importante en su caso, la literatura en particular, excluyen a las mujeres. Las aprisionan en los márgenes para no dejarlas entrar, para no dejarnos entrar. Las producciones de textos patriarcales o la producción de textos patriarcales constituye entonces, desde siempre y desde que tenemos noticia, una cárcel de palabras en la que se recluye a las mujeres, al impedirles la formulación de una palabra femenina propia. Pensemos, por ejemplo, en eso de que nos llaman y nos llaman y nos llaman de mil maneras sin permitir que digamos por nosotras o que nos digamos. Pensemos, insisto, por ejemplo, la inmensa resistencia que enfrenta aún hoy el empleo del lenguaje inclusivo. La idea de que las mujeres estemos incluidas e inscritas en el lenguaje por los múltiples mecanismos que no significa alterar el funcionamiento del lenguaje. Valga la aclaración. Ahora bien, para seguir el curso que llevábamos, por medio de las palabras, decía, nos instalamos en el mundo. Somos y actuamos como entidades parlantes, como seres de palabras. Para afirmarnos en la vida y contar con un lugar, es necesario manifestar por la voz y manifestar por la palabra, pues, ¿quiénes somos? La identidad. ¿Y qué queremos? La formulación del deseo, asociada al instinto de conservación. No obstante, en ese yo soy y yo quiero que se nos niega, si a las mujeres se les priva de una palabra propia, pues pensemos que consecuentemente ni serán ni querrán. Se vuelven las eternas silenciosas que permanecen sin formular. Ni son ni quieren. Y descubrimos entonces mágicamente el porqué de la exclusión. Carente de palabra propia, una mujer será, según el patriarcado, lo que el hombre dice de ella. Y aquí le estoy pidiendo prestada una afirmación a Freud en casi el único ensayo que escribió sobre la condición y la situación de las mujeres, que es Moisés y el monoteísmo. Seremos lo que el hombre diga de nosotras. Seremos así nombradas desde lo ajeno, y ajenos nulos serán entonces los derechos de esas mujeres. Estoy resumiendo 3000 años de historia, pero hay que ver las cosas con claridad, sin cobros, sin resentimientos, pero con los ojos muy abiertos para que el mundo cambie y para que ayudemos a cambiar el mundo. Y aquí comienza un aspecto de sumo interés. A Yolanda Oriamuno no le gustó el lugar que la cultura y la sociedad dictaba a las mujeres. Y es en respuesta a estos condicionantes femeninos, a estas prohibiciones femeninas, como ella asume una actitud completamente distinta, visionaria y renovadora, ya desde ese ensayo de juventud dedicado a la educación femenina, el cual responde al título de ¿Qué hora es? Ahora bien, el que una mujer en su tiempo se atreviera a decir no me gusta o no quiere o no quiero lo que ustedes dicen que quiera, constituía una falta
y un atrevimiento inaceptables, por lo que debía pagarse un precio. Y ella, como sabemos, tuvo que pagarlo, bajo las formas de ausencia de reconocimiento, ausencia en lo personal, incomprensión, exilio. A veces se dice el exilio voluntario de Yolanda Oriamuno. Yo creo que ningún exilio es tan voluntario. Alguien se exilia porque no encuentra un lugar en donde está y tiene que marcharse. Y a ella le escatimaron el lugar. Afortunadamente, y desde siempre, los seres humanos hemos tenido el hábito de desafiar la autoridad establecida. Yo creo que por eso progresamos en buena medida. También nosotras, las mujeres, aunque con menos frecuencia y a un precio mayor. Pero bueno, así es la historia hasta el momento. Y en Costa Rica, uno de esos intentos de rebeldía ante el sistema lo va a protagonizar precisamente Yolanda Oriamuno. Sus propuestas de reivindicación enfilarán hacia el derecho, ya lo decía, escatimado a las mujeres, de una definición propia, en virtud de esa palabra propia. En resumen, el claro impulso de trasladarse desde un ser dicha a un decir en nombre propio. Esta va a ser una labor fundamental dentro de la cultura y de la literatura costarricense. En Yolanda, y me atrevería a decir, no quiero invadir el territorio de mi querida amiga mía, pero también Eunice. Por eso tuvieron que vivir lo que vivieron. De trasladarse desde un ser dicha a decir en nombre propio. Y por eso ella eligió ser autora, con una A final rotunda y contundente. Ser autora, tener palabra propia, autorizar textos. Y por eso, de ello da muestras el ensayo aludido, el ¿Qué hora es? Y la novela La ruta de su evasión. Ambas obras, ejercicios de autoría femenina desde la palabra propia. Detengámonos muy brevemente, pues, en esas dos obras. ¿Qué hora es? Este ensayo muy temprano, Yolanda tiene poco más de 20 años cuando lo escribe, inicia una primera etapa en su producción, en la cual sobresale la propuesta, el deber ser de una nueva mujer. Según lo anterior, dice ella, la joven educada bajo parámetros distintos, porque eso es lo que propone, debe salir de la tutela masculina y del encierro doméstico. Debe tener voz propia. Debe perder el miedo a formular sus opiniones. Y debe tener el derecho a educarse según medidas que garanticen todo lo anterior. Y ella sabía muy bien que eran cualidades que no estaban presentes en la educación de las mujeres en su época. Sin embargo, esa actitud, el arribo a la mujer distinta, que Yolanda anuncia tempranamente, habrá de ser pulida y depurada artísticamente para manifestarse de nuevo 10 años después en La ruta de su evasión. Novela que aborda en un tejido literario y novelesco realmente admirable el derecho femenino a una definición y a una existencia propias. En este sentido, yo siempre he afirmado que si bien es muy triste que Yolanda haya muerto con 40 años, que es cuando una persona que se dedica a la novela, pues generalmente ya tiene la autopista de la vida más preparada. La novela yo creo que exige mucho conocimiento, madurez, si se quiere, de modo que a los 40 años se da, de los 40 años en adelante suele darse, hay excepciones, lo mejor de la creación en narrativa. Yolanda muere precisamente a los 40 años, pero
para consolarnos un poco. La totalidad de la obra, al ser mirada de esta manera, es una apertura y un cierre en una circularidad perfecta. Lo que anuncia en qué hora es, lo consagra en la ruta de su evasión. Mucho podríamos comentar acerca de esta obra cumbre, porque es obra cumbre de Yolanda y obra cumbre de nuestra literatura. No obstante, y siempre en razón de la brevedad que impone la presente charla, conviene resaltar al menos, me permito, 3 de los rasgos más innovadores, más subversivos si se quiere, de cara a los modelos vigentes sobre la mujer en la época de Yolanda. Ante todo, la ruta, vean qué interesante, configura la visión de una sociedad patriarcal que dice defender al hombre cuando en realidad lo aniquila, si es que no se ajusta al dictado masculino que rige sus modelos. Es muy interesante porque el patriarcado que Yolanda señala extermina por igual a los hombres que no llenan el modelo patriarcal de hombre ideal, como a las mujeres que pretendan salir del silencio. Porque a esto responde precisamente el personaje de Gabriel, el hombre joven que aparece allí, un hijo aniquilado por el patriarca que es Vasco, su padre. Como segundo rasgo, resulta por igual llamativa la inclusión del tema de la violencia doméstica, que apenas se mencionaba. Hay pinceladas en la literatura costarricense anterior, pero Yolanda lo lleva a un nivel de evidencia y protagonismo imposible de soslayar. Y configura además la novela, hasta niveles agobiantes si se quiere, una visión del encierro femenino en lo privado. Sin embargo, de la misma manera presenta, frente a esa reclusión, ese encierro de la moribunda Teresa, que está encerrada en la cama, en la casa y en los límites de su propio cuerpo, que es casi ya solo oír, ya es casi solo oídos. Pero desde ese encierro y desde ese silencio, despliega una memoria como recuerdo y conciencia liberadora. A través de su recuerdo, Teresa va reproduciendo su vida y va comprendiendo y comprendiéndose en cada etapa que recuerda. Recordando su vida y ya al borde de la muerte, Teresa, por primera vez, es que me salió un rótulo, pero sí, seguimos en comunicación, ¿verdad? Sí, está perfecta. Sí. Sí. Perdón. No Les se decía preocupe. que recordando su vida y ya al borde de la muerte, Teresa por primera vez se comprende y se afirma al hablar en silencio, ciertamente, pero por ella y desde ella, más allá de los dictados que le esclavizaron en vida. Y no solamente es así, sino que su develación, su liberación, toma forma y toma nueva vida en la joven nuera, Aurora, que no en vano se llama así. Un relevo suyo que desata amaneceres distintos, de ahí su nombre de Aurora, por la luz que ilumina finalmente la antigua casona. La novela cierra con esa imagen de la prisión vencida por ambas, por Teresa y Aurora, en esa bellísima imagen de cierre con la ventana que se abre de par en par al terminar la obra, para que circule el aire, la luz, la vida, para que el encierro deje de serlo. Así, la ruta de su evasión resulta entonces una aventura femenina en pos de la libertad.
Yolanda Oriamuno completa así ese ciclo de creatividad que comprende, les comentaba, desde el inicio juvenil, ¿con qué hora es?, hasta el cierre, que es su última magnífica novela, La Ruta de su Evasión, la propuesta completa, la propuesta de la nueva mujer. Y lo lleva a cabo precisamente, con esto termino, adueñándose del lenguaje y hablando por ella misma. Lo lleva a cabo en su carácter de autora. Es el ejercicio crucial, lo que nos muestra, de afirmación y transformación fundado en la posibilidad femenina de crear y autorizar textos. El derecho de las mujeres sobre la materia textual y sus productos desde una palabra y desde una definición propias. Un ejercicio que ensancha y transforma con necesaria justicia nuestras visiones de mundo para abarcar por igual a todas las personas. Y no olvidemos el papel de Yolanda en tan valiosas conquistas. No lo olvidemos nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Emilia. Les comento que si tienen alguna consulta o alguna pregunta, les agradecemos la escriban en el chat y al finalizar la intervención de doña Mía, les estaremos comentando sus comentarios o sus preguntas. Entonces, le cedo ahora la palabra a doña Mía Gallegos. Bienvenida, doña Mía. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas Yo tardes. voy a hablarles de Eunice Bodio. Quiero contarles que en el año 2019 publiqué un ensayo que se titula Tras la huella de Eunice Bodio, en el que se consigna su biografía y un análisis que recorre sus tres obras principales, que son Los elementos terrestres, Zona en territorio del alma y El tránsito de fuego. Quiero decir, para empezar, que mucho se ha hablado de la vida de Eunice Bodio, así como se ha hablado también de la vida de Yolanda Oriamuno. Sin embargo, yo no me referiré a buena parte de los aspectos de la biografía de Eunice. Solo quiero comentar que Eunice nació un 18 de octubre de 1919, poco antes de que se diera un golpe de Estado que derrocó a los Tinoco del poder. Era la Costa Rica de ese tiempo una sociedad agroexportadora. En esa época el país sufrió muchísimos problemas económicos. En la época en que Eunice creció, ocurrieron las dos guerras mundiales. Ella estuvo casada en Costa Rica. El matrimonio no duró mucho tiempo, se divorció. Fue una niña precoz, muy fogosa durante su niñez, y en el momento en que aprendió a leer y a escribir, se transformó en una niña juiciosa. Le decían la gatita de los odios porque tenía los ojos verdes y una hermosa cabellera rojiza. Vivía con su madre. Su padre no le dio el apellido hasta que la joven cumplió como 14 años, época en la que su mamá falleció. Sin embargo, a pesar de que el papá no le dio el apellido, ella tuvo un vínculo muy estrecho con su padre y lo amaba incondicionalmente.
Cuando Eunice escribió Los elementos terrestres, el libro ganó el concurso 15 de septiembre en Guatemala. Y Eunice aprovechó para irse a Guatemala. Y ahí se quedó. Tenía 28 años y ese fue el momento en que ella se exilia. En esa época, en Guatemala, también vivía Yolanda Oriamuno y estaban muy unidas por una entrañable amistad que culmina esa amistad cuando Yolanda muere en brazos de Eunice en México. Bueno, durante su estadía en Guatemala, Eunice se hace ciudadana guatemalteca en 1949. Luego va a publicar su segundo libro en 1953, Zona en Territorio del Alma, que se publicó en la ciudad de Mendoza, en Argentina. El libro iba con un prólogo del poeta y crítico chileno Alberto Baeza Flores, que fue uno de los primeros que la descubrió. Y posteriormente se publica en 1957 su obra cumbre, El Tránsito de Fuego. Esta obra Eunice la había enviado a un concurso literario en El Salvador. Por descuido de los organizadores, no recogieron la obra a tiempo. Y cuando descubrieron que se trataba de una obra magistral, le otorgaron el segundo premio y la publicación de la obra. Ya en esa época, Eunice vivía en México. Su época mexicana dura hasta 1974, que es el año en que Eunice Odio muere. Eunice se distinguió como articulista, como traductora. Vivió también algunos años en los Estados Unidos, donde perfeccionó su inglés, porque ella, mientras vivió en México, su trabajo principal consistía en ser traductora. Sin embargo, su vida en México no fue fácil, fue una vida llena de vicisitudes, por una razón primordial. Eunice Odio no estaba a favor de los postulados de izquierda. Y piensen bien que México es un país que siempre ha visto de muy buen agrado las revoluciones, en cuenta la Revolución Cubana. Entonces eso hizo que Eunice viviera un gran vacío. No se le publicaba, no era una persona amada, se movía dentro de círculos muy pequeños, vivía muy aislada y le costaba mucho ganarse la vida. Un momentito, por favor. Ya me perdí aquí tratando de incorporar la cámara. Se ve bien, disculpen que moleste. Bueno. No se preocupe, doña Mía. No se preocupe, todo perfecto. Yo quiero hablar hoy de la obra cumbre que es El Tránsito de Fuego. Yo me valí para la lectura de este libro cumbre de Eunice, de un libro que encuentro fundamental, o que por lo menos en mi vida ha sido fundamental, que es el libro El hombre y lo divino de la filósofa española María Zambrano, a quien precisamente Eunice, mientras vivía en Guatemala e hizo un viaje a Cuba, la conoció en Cuba porque María
residía allá. Eso lo supe después de haberlo sabido, habría incorporado esta información en el ensayo que escribí. Sin embargo, ¿por qué le doy tanta importancia a lo sagrado? ¿Cómo es que debemos entenderlo para ubicar esta obra de Eunice Odio? El fondo de lo sagrado o el apeiron emerge en el tránsito de fuego de Eunice Odio. Mas también hay otras tendencias, como las enseñanzas de los masones, diferentes libros bíblicos, la mitología, la cábala y coincidencias de la autora con la razón poética de la filósofa ya citada, pero muy especialmente el conocimiento de la poeta en torno a los temas herméticos. En primer término, es imprescindible señalar qué significa esto del apeiron, que según Anaximandro es el sitio o fondo de donde todas las cosas provienen, tal y como lo señala María Zambrano en El hombre y lo divino. Se trata del fondo oscuro en donde la injusticia del ser, de ser algo, estará asentada. Descubrimiento verdadero de esa ignorancia de la actitud filosófica. Pero preciso es ver que tal ignorancia es hallazgo de la actitud filosófica, es también aquello frente a lo cual el poeta tiembla, calla y habla. Es decir, que la filosofía nace de la pregunta, pero la poesía no. La poesía no baja al fondo del apeiron, sino que es un sentir, que es el sentir irreductible del tiempo del amor que corre su suerte. Mientras que la filosofía descubre la realidad sagrada en el apeiron, no descansa hasta extraer de ella lo divino, lo unitario, la idea de Dios. Otros teóricos y religiosos han hablado de lo sagrado en cuenta Mircea Eliade, quien dice muchas cosas en torno a esta expresión. Tenemos en primer término, a la hora de leer el poemario de Eunice, la figura de Ión, que es un rápsoda a quien en la República de Platón el filósofo le niega un saber, ya que tan solo reproduce lo que dictan los dioses, y aparece en el libro de Eunice dotado de una gran fuerza y presencia, tanto que se constituye en un creador de arquitecturas y lenguajes. En la obra, Ión cobra un relieve mayor. Es una figura descollante, colmado de elementos sagrados. Como bien lo señala Peggy von Meyer en el prólogo a las obras completas, la divinidad de Ión se fundamenta en los atributos propios de un ser divino,
la eternidad, la infinitud, la omnipresencia, la Trinidad, la luminosidad. También voy a detenerme en el significado de otros personajes que aparecen en este extenso poemario, como la figura de Dédalo, el constructor de laberintos, porque esta suerte de arquitectura que despliega la autora en torno al lenguaje, hay a mi juicio una armazón creacionista al estilo de lo que plantea Vicente Huidobro en su manifiesto de manifiestos. Es imprescindible destacar que Ion es un apátrida, un desterrado, tal cual lo consignó Platón en sus obras, por considerar que los poetas, tanto Homero como los otros poetas, son artífices imitativos. En el poemario de Odio también adquiere esta característica. No es reconocido ni por sus hermanos ni por su pueblo, después de haber creado todas las cosas. También es necesario señalar que en este y otros aspectos se asemeja a Jesús, quien no fue comprendido en su época y murió crucificado. Ion va a ser un creador de sí mismo, fundador de una ciudad y también de un lenguaje. Fue un hierofante. Dédalo, el constructor de laberintos, es uno de sus acompañantes, pero en ocasiones es su doble, o como bien lo señala Peggy von Meyer en el texto, escrito sobre el tránsito de fuego, la parte humana de Ion se designa con el nombre de Dédalo y opera como una especie de alter ego. Aunque, como bien lo anota Adriano Corrales en su ensayo Polifonía Dramática en el tránsito de fuego de Unice Odio, las múltiples voces que aparecen le dan un gran dramatismo al poemario, así como también influye en ello el hermoso papel que desempeña el coro en el poemario de Odio. En realidad, la totalidad del poemario es una cosmogonía, donde el lenguaje, las voces, los seres y los animales tienen una connotación sagrada. De acuerdo con la lectura realizada en El hombre y lo divino, en diversas ocasiones se siente el influjo del pensamiento pitagórico, ya que Eunice alude a los números, mas es necesario precisar que en estas antiguas tradiciones herméticas de la masonería, los rosacruces, la cábala, los números representan un lenguaje y la armonía del universo. En las tradiciones antiguas, como por ejemplo la masonería, se veían los números como los principios esenciales de las cosas, tal y como en su momento lo hicieron los pitagóricos. Y es que los masones aprendieron de estos maestros el amor por los números. Ellos consideraban que el número era una revelación hecha por la divinidad. En el tránsito de fuego es posible ver cómo la armonía pitagórica está presente. A manera de ejemplo, cito lo siguiente. Amos, no oigo la música, no escucho la potencia de su número, no encuentro el verbo que haga la voluntad de mi alma. La figura de Ion se vincula con la tradición masónica
en la figura de un iniciado o más bien de un hierofante. El símbolo de la piedra aparece como un elemento sagrado y de igual manera Ion reordena el caos y le da forma. Conforme la piedra va cobrando forma, Ion se hace a sí mismo tal y como lo manifiesta la poeta en el segmento titulado Proyecto de mí mismo. Llama la atención en esta parte del poemario la descripción de lo material, lo físico, lo corporal. Cito un ejemplo. Es la niñez de una vena que al hallar sus arpegios venideros corre a la boca, inicia el paladar, alza en poro profundo, en cantando sonido, a cuyo movimiento otro poro lejano se conmueve despacio, de arco en arco, desde la curva extática hasta el fondo, en que mi voz soñó llorando en piedra. Sin la menor duda, Eunice Odio, como todos los grandes poetas, logró realizar su propia y prodigiosa síntesis, y para ello se afianzó en las grandes tradiciones herméticas y esotéricas, la masonería, la alquimia, la mitología griega, la Biblia, la Cábala, entre otras. Si nos detenemos a observar los nombres de los personajes que intervienen, se puede apreciar que, por ejemplo, uno se llama Om, como el mantra general que practican los hindúes en sus meditaciones. Dédalo como referencia al mito griego y así en adelante, lo que denota un aprendizaje de todas estas tradiciones que vienen de larga data. Cabe señalar que el poemario de Eunice está dividido en 4 segmentos y esto no es obra de la casualidad. En el poemario sabemos que se procura la construcción de un templo. De ahí que se puede establecer el simbolismo de la 4ª dimensión. Hay que decir que en la antigüedad se conocía la existencia de estos otros mundos más reales que el nuestro y coexistían con él. Los antiguos hablaban de los estados múltiples del ser. Para ellos, los nombres podían acceder a esos mundos mediante la apertura de la conciencia. Y he aquí que Ion representa ese poderío. Es un maestro, un avatar, un escogido entre los hombres para llevar a cabo una inmensa tarea. Y aquí habría que recordar el mito de la caverna de Platón, quien sabe que lo que se percibe con los sentidos físicos pudiera ser solo un reflejo ilusorio, pero que no permite conocer la verdadera realidad. Ion, precisamente como iniciado, puede pasar a ese otro mundo. Un momentito, por favor. El número 4 que utiliza Eunice remite también a los puntos cardinales y a las 4 estaciones,
así como a los 4 elementos, agua, aire, tierra y fuego. Pero también, de acuerdo con la Cábala, la primera Trinidad es el mundo de lo trascendente, y con el cuarto comienza lo inmanente, los números de construcción cósmica. Este número representa en la geometría los símbolos del cuadrado y de la cruz, y ambos fijan los límites en el espacio y el tiempo. En diversas partes del poemario, Odio alude también al 4, tal como cito a continuación. Son 4, negros, opacos, densos, la sombra dividida de 4 mortajas. En la tercera parte del poemario se realiza la ejecución de la catedral. Sin embargo, la catedral durante la construcción se profanó y fue menester destruirla y volverla a construir. Logos, un personaje, dice: haremos una nueva columna. Y Ion le responde: una columna multiplicada, una luz respirando. Y Logos dice: cada múltiplo conduciendo a la palabra hacia otros estados de sí misma. Y Ion responde: la piedra no se detendrá, no se sustentará. Un salto extático levantará su peso para darle al espacio. Después ángeles temporales, girando en remolinos de granito, sumarán en silencios lineales la materia desencadenada y poseída. También es preciso rescatar algunos símbolos presentes en el tránsito de fuego, como el del ángel, el de la abeja, el cordero, el caballo y la rosa. En primer término, el ángel es un intermediario entre Dios y el mundo. En la Biblia abundan los ejemplos de la presencia de los ángeles. Su presencia significa espiritualidad y en ocasiones son mensajeros de Dios. La abeja, que tiene diferentes significados de acuerdo con las culturas y según lo recoge el diccionario de símbolos de Jean Chevalier y Alain Gibran, representa un papel iniciático y litúrgico. Simboliza la resurrección. El cordero dentro del poemario de Odio tiene un significado sacrificial como el que se le da en la Biblia. El caballo, que en el poemario de Odio es uno de los segmentos más logrados, representa, según el diccionario de símbolos, un animal que está presente en todas las culturas, asociado al mundo tónico del que surge galopando como la sangre de las venas desde las entrañas de la tierra o de los abismos del mar, hijo de la noche y del misterio. El caballo arquetípico es portador a la vez de muerte y de vida. Y por último, el símbolo de la rosa, que en este caso de Eunice hemos querido representarlo con la rosa de los Rosacruces, que de acuerdo con esta orden, la figura representa 5 rosas, una en el centro y una sobre cada uno de los brazos de la cruz. Estas imágenes evocan
bien el grial o bien el rocío de la redención. También es un símbolo de resurrección e inmortalidad. Tanto la filósofa María Zambrano como Eunice Odio generaron un lenguaje que nace en las entrañas. Es una búsqueda que emerge desde las zonas oscuras hacia la luz. Es un movimiento en ascenso, cierto, ascienden, mas también han conocido los descensos, los ínferos. Lo que ambas nos comunican se resuelve en símbolos, signos, huellas. Se le da un nombre a lo innombrable, a eso que podríamos llamar asombro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Mía. Doña Me- Emilia, doña Mía, no sé si tienen algún comentario, si ustedes tienen algún comentario respecto a lo que comentó la otra, y si no, pues procederé a leer algunas consultas de las personas participantes. Procedo. Usted está en silencio, doña Emilia. Listo. Oigamos al público, que Muy siempre es bien. interesantísimo. Yo no tengo nada que decirle a Mía porque hemos tenido casi que la vida entera para compartir y para Así es, decirnos nuestro. así Yo, es, así yo es. me Bien. disculpo por la cámara y por la computadora. Tuve algunos problemitas técnicos, pero bueno, se No, puede doña Mía. arreglar dichosamente. Todo perfecto, todo muy bien y más bien un gusto además escucharlas a ambas. Entonces, voy a ir en el orden en que nos escribieron. Bueno, Isabel Calvo Flores puso genial, me encantó. Nancy Vargas comenta, yo quisiera consultarles a ambas escritoras, ¿cuáles consideran que son los retos actuales de las escritoras costarricenses? Mía. Bueno, voy a contestarle. Yo pienso que hay que crear más espacios para la publicación de las escritoras, especialmente a las de las nuevas generaciones. Es poco lo que sabemos de ellas y hay muy buena calidad de escritoras y hay que crearles los espacios, ayudarla. Quiero decirle que antes la editorial Costa Rica era más abierta con la publicación de las obras de los jóvenes autores. Veo que eso no es así ahora y hay voces que merecen ser escuchadas. Gente verdaderamente valiosa que merecen ser conocidas. Hay que darles todo el apoyo. Sí, estoy completamente de acuerdo con Mía. Hay una ventaja, Mía, me parece ahora, que es la difusión en posibilidades que dan las redes, que eso es maravilloso. Sí. No en vano hemos sido docentes toda la vida, de manera que ya a estas alturas, la tranquilidad nuestra como escritoras está en ver los relevos. Es muy importante trabajar ese talento joven, ayudarlo, ampliarle los horizontes y también, bueno, dentro de esa manera más tradicional que es el libro escrito, que yo lo sigo amando y espero que no desaparezca nunca, ensanchar esas posibilidades para las nuevas generaciones. Sin embargo, cuando veo lo que publican en redes y aprovechando las maneras que la técnica y los avances nos dan ahora, siento una grandísima tranquilidad porque tienen esa brecha y ese camino. Sin embargo, hay que integrar todavía más
a esas nuevas generaciones, coincido con Mía, en lo que es el hacer cotidiano, en lo que es ese hervidero de nuestra cultura como presencia, como actividad. Sí, sí, hay que convocarlas a hacer más recitales presenciales donde podamos ir a escucharlas a ellas, aplaudirles, homenajearlas, se lo merecen. Y reconocerles los concursos, son buenas maneras de reunir al talento joven entre el talento joven mismo y darles posibilidades para que sigan desarrollándose, que eso es muy importante. Y es cultivar también, más allá de la virtualidad, la presencia, el afecto, la idea de que compartimos una misión fundamental, que es la misión de la escritura, que es calor, que es corazón, que es intercambio, que es palabra viva. Todo eso también es importante que lo compartamos. Muchas gracias a ambas. Nancy también consulta si pudiera ampliar las razones por las cuales Yolanda Oreamuno se ve obligada a irse a México. Vamos a ver, en un libro que escribí sobre Yolanda, y a propósito de las contenciones a la libertad de las escritoras y de los seres humanos en general, yo creo que, comencemos por ahí muy brevemente, el ejercicio de libertad es el ejercicio de la matización, el que no veamos las cosas en los extremos, en el blanco, el negro, en el A o en la B, sino en el espectro, en el despliegue. La matización es la manera más hermosa de ejercicio de la libertad. Y el encierro frente a esa posibilidad de matiz es la etiqueta. Cuando queremos que alguien no sea libre y no lo veamos en su libertad o no la veamos en su libertad, le adjudicamos una etiqueta. Yolanda y Eunice, para su época, eran mujeres no solo que descollaban por su inteligencia, sino que pues tenían una aspiración a la afirmación de sí que se veía pues como una libertad inconveniente para las mujeres. Junto a eso, eran personas que, bueno, para bien o para mal, eran visualmente muy agradables. Yo en algún momento vi o apelé a esa etiqueta de la bella inteligente, que eran dos atributos que se veía como demasiado para que una mujer las tuviera. Ya nos basta con que tenga palabra como para que además sea vistosa. Y se lo cobraron terriblemente a Yolanda y a Eunice. ¿Por qué salir de Costa Rica? Bueno, porque ellas estaban etiquetadas, estaban aprisionadas en una definición, muchas gracias, en una definición desde la otredad que no les permitía ser. Estaban en una cárcel de la designación. Y la manera de liberarse del consabido de la etiqueta es irse a un lugar en donde no sea tan conocida. Y yo creo que en buena medida ellas pues aspiraron a ser y a hacer más libremente, más allá de la etiqueta, en unas sociedades en las que no las conocieran desde el nacimiento, ni fueran Eunice o Yolanda, sino, bueno, unas ticas talentosas que están abriéndose campo en esta sociedad. Me parece que un poco por ahí van las cosas, pero que tengamos muy claro que hay que irse precisamente porque mi libertad está coartada, como sucede muy a menudo con el exilio por esas causas, ¿verdad? El exilio por causas ideológicas. Bien, muchas gracias. No sé si quedaría solventada esa duda o esa necesidad de mayor ahondamiento en las Hay razones de Yolanda. Muy bien, perfecto. Hay otra consulta de ella, pero voy a ir en orden. José Miguel Mora comenta, me encantó. Revisando cuál fue el tema central de sus escritos, Yolanda Oreamuno, rescato
clarifica su posición adversa hacia los estereotipos que fomentan la doble moral, las actitudes machistas y la autocompasión femenina. O sea, una mujer valiente, como otras, siempre se exilian por pensamientos diferentes o alzar la voz por lo que creen y más en ese tiempo. Excelente ambas con la charla. Esto comenta José Miguel. Raúl Madrigal comenta, ¿había alguna diferencia entre las sociedades mexicanas o guatemaltecas con la costarricense como para justificar que Eunice y Yolanda se exilaran de aquí? Le contesto. Mire, Adelante, doña Mía. en Guatemala se abrió un proceso democrático con los gobiernos de Arévalo y Arbenz, y eso le resultó muy atrayente tanto a Yolanda como a Eunice. Yolanda estaba casada en esa época con un guatemalteco y entonces fue muy importante que ella estuviera allá para que Eunice también quisiera quedarse en Guatemala y hacerse y tener la nacionalidad de ese país. Pero luego en Guatemala ocurre un terrible golpe de Estado y toda la reforma democrática que se estaba dando se fue al traste. Entonces, ambas emigran a México. En las cartas de Yolanda, esa circunstancia histórica está muy clara. Se refiere en varias oportunidades al arribo de Arbenz, luego a todo lo que significó adversar esa esperanza que se abría y, bueno, pasar a un régimen distinto que las lleva a México. Tenían muy buenos amigos en los dos lugares. Yo creo que es algo que se valora mucho en el momento en elegir un destino, que haya personas pues que puedan acoger en alguna medida y que yo pueda comenzar de cero relativamente huyendo de las etiquetas y huyendo de los condicionamientos, buscando un poco de libertad creativa, que también eso se vale. Muchas gracias a ambas. Raúl también comenta, excelente ambas, es un honor escucharlas. Voy a dar chance a otras consultas, Nancy, y ahorita continuamos con la de ustedes para que nos pueda dar tiempo. Isabel Calvo comenta muchas gracias. Nancy Vargas comenta, se me eriza la piel de escucharlas, gracias por sus respuestas. Isabel Calvo, gracias por compartir este espacio, un honor escucharles y aprender de su experiencia. Quería preguntarle su opinión acerca de la inclusión de autoras mujeres en los corpus de los programas de literatura en la educación nacional. Se ha hecho, ¿verdad, Mía? Pero nunca es suficiente. Yo creo que hay que abrirlo mucho más. Hay que abrirlos más, sí, así es. Muy bien. Camila Obando, muchas gracias a ambas por una exposición tan magnífica. Mi consulta se da en la base a la novela La Fugitiva por Sergio Ramírez. En base a esta reconstrucción histórica de esa novela, ¿cuáles elementos específicamente de Yolanda Oriamuno, los cuales elementales para comprender ese arquetipo a la cual ella fue sometida, como una mujer bella con una vida llena de obstáculos? Camila, no sé si lo dije bien. Bueno, partamos del hecho de que La Fugitiva es una obra de ficción, no es una biografía. Y yo creo que, pues, don Sergio lo ha dicho. Yo tengo una opinión bastante clara a propósito de esa obra, que no es del caso mencionarlo ahora, pero don Sergio conoce cuál es mi opinión y yo insisto en eso. La Fugitiva es la historia de una mujer ajusticiada por sus congéneres, porque hay unas manifestaciones ahí de mujeres frente a mujeres que, pues, que no son mi ideal de lo que debe ser el mundo. Y bueno, ¿qué más decir? Yo
Prefiero entenderla como pura ficción. Quedemos ahí. Sí, yo igual. Muy bien. Karina Sánchez comenta, gracias por la charla a ambas, estuvo muy completo. También que ambas rompieron el tabú sobre la sexualidad femenina, por eso también fueron tan cuestionadas. Y la última consulta de Nancy también. Buenas tardes. ¿Ustedes consideran que los retos con que se enfrentaron las escritoras ya no se presentan en la actualidad para las mujeres? Uy, sí se sigue Muchos presentando. retos, se presentan muchos retos. Todavía el patriarcado se deja sentir. Yo veo que las mujeres jóvenes escritoras tienen que competir con hombres y estos hombres no siempre les dan espacios, no siempre les ceden un espacio a estas mujeres escritoras. Así que tienen que seguir luchando. Peinamos canas y bueno, eso es evidente y no es en vano que peinamos canas. Llevamos ya un largo recorrido que nos ha permitido ver los cambios. Vean ustedes un cambio que tenemos, qué sé yo, frente a los ojos. Bueno, en tiempos de Yolanda y de Eunice no estaríamos hablando sobre escritoras, no tendríamos el ámbito de un museo para hablar sobre escritoras y no seríamos dos mujeres las que estaríamos hablando. No. Ya eso es un grandísimo progreso. Sin embargo, esas canas, por eso me refería, no deben engañarnos. Hemos visto cambios, pero no hay que dejar atrás. Hemos logrado un impulso. Y eso es como empujar una carreta cuando ya la carreta está circulando. No es que nos vamos a cruzar de brazos, tenemos que seguir empujando para que los logros sean cada vez más notorios, notables y más beneficiosos para quienes tienen que beneficiarse de esos logros. En suma, es mucho lo que falta por hacer, pero no nos ceguemos en relación con lo que hemos logrado. Hemos logrado mucho, hay que seguir empujando, pero hay que seguir empujando con optimismo, con alegría, cada día contando con que la sociedad está cambiando, pensar menos en revanchas y más, bueno, ¿cómo nos sumamos a la causa? Porque es en beneficio de todas las personas. Eso es lo que nos ha enseñado los derechos humanos. Ya no estamos trabajando por una causa exclusiva. Estamos trabajando porque los derechos humanos sean derechos y sean humanos. Muy bien, muchísimas gracias a ambas. No tenemos más comentarios o más preguntas. Invitarles a que si gustan visiten nuestra exposición, ¿verdad? De Impronta Femenina que se encontrará en el 4º nivel hasta el mes de agosto. Agradecerles muchísimo por habernos acompañado hoy a las personas participantes y sobre todo un agradecimiento enorme a doña Mía y a doña Emilia por haber aceptado acompañarnos y por los espacios en los que nos hemos reunido previamente a esto. Al igual que lo que comentan las personas, ha sido un honor tenerlas en el Museo del Jade. Muchísimas gracias y feliz tarde. Una última acotación, Carolina, si me permite. Claro, tampoco por favor. Estaríamos celebrando lo que ustedes han inaugurado a propósito del Bicentenario. Toda esa galería de mujeres y hablar sobre esa galería de mujeres, ¿verdad? Que es loable y desde todo punto de vista tenemos que agradecerles a ustedes, más bien. Están colaborando con la causa y la causa vale la pena. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy bien, sí, estará disponible en nuestro canal de YouTube la grabación de este espacio de diálogo. Raquel Ramírez, muchas gracias por estos espacios tan necesarios, un honor. Lucía, 2 grandes mujeres hablando de 2 grandes mujeres,
Un lujo de evento. Gracias, Museo del Jade. Gracias por sus comentarios. Y exactamente, mujeres hablando de mujeres. Escritoras hablando de escritoras. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Muchas Mía. gracias. Muchas gracias, doña Emilia. Y que tengan feliz tarde.